tema 2 decíamos que estaba relacionado con el cómo, es decir, como cómo encaramos la obtención de datos. Y hay varias características que yo quería mencionarles, pero una de estas tiene que ver fundamentalmente con las características geomorfológicas de las estructuras neotectónicas en ambientes compresivos, que es básicamente el ambiente que caracteriza el flat slab. Y la razón por la cual me gusta hacer hincapié en esto es que generalmente las fallas inversas o los corrimientos son las grandes textos de geomorfología o incluso de geomorfología tectónica, porque como comentábamos ayer, son lejos las más problemáticas, las que generalmente tienen rasgos mucho menos diagnósticos o con las que cuesta asociar más o tiene expresiones indirectas respecto a el control, ya sea activo o pasivo, de una estructura de corrimiento. Pero antes de entrar a las características geomorfológicas, me gustaría comentar o repasar algunas cosas que nosotros ya conocemos desde el punto de vista estructural, pero que siempre viene bien tener en cuenta, sobre todo porque las estructuras compresiva, de acortamiento, o sea, fallas y pliegues asociados. En ambientes neotectónicos siempre decimos que la interfase superior es la topografía, o sea, son estructuras que se desarrollan básicamente sin carga litostática, y esto, además de la regología, tiene algunas características que necesariamente debemos considerar a la hora del análisis del terreno, a la hora del análisis del terreno a través de imágenes aéreas. Entonces, ¿cuáles son esas características que son de interés para nosotros, siempre pensando en el enfoque morfotectónico? Primero, que salvo muy raros casos, las fallas inversas en superficie no conservan la cara libre. Es decir, es una falla que genera una losa volante y que de alguna manera esto debe compensarse, y eso da lugar a otras cuestiones morfológicas que también pueden ayudarnos a la diagnosis. En segundo lugar, el bloque elevado muestra generalmente mucha mayor deformación. Y esto lo podemos conectar con la diapositiva que habíamos visto ayer del terremoto en Pakistán, donde veíamos que el labio bajo prácticamente estaba muy tranquilo y en el labio elevado había quedado prácticamente todo caído. Cuando uno mira en el campo las deformaciones neotectónicas, vemos que generalmente el cuaternario en el labio bajo está muy poco deformado y generalmente, ya sea el basamento neotectónico o la roca dura que tengamos ahí, realmente le ha pasado muy mal, no solamente de los episodios neotectónicos, sino obviamente de deformaciones anteriores. Entonces, esto es importante, pueden tener fallas normales secundarias asociadas en el labio elevado, porque pensemos que cuando esto monta, digamos, genera un flat, pero ese flat es básicamente la topografía, no es una superficie de despegue como estamos acostumbrados a ver en las estructuras de subsuelo. Entonces acá se genera una extensión localizada. Lo que nosotros tenemos en este sector es una extensión que debe ser acomodada con fallas normales, con fenómenos de inestabilidad, cualquier tipo de cosas que no tienen nada que ver con fallas inversas, sino que muchas veces nosotros podemos llegar a ver este tipo de planos y confundir o interpretar erróneamente esa morfología como una falla inversa. Lo más característico, sobre todo en el caso de las rupturas sísmicas, es la generación de lo que nosotros llamamos grábenes coaxiales o fallas tipo bending moment. Entonces, esto puede generar una remoción en masa importante, sobre todo cuando hay un relieve asociado que va a obliterar, va a ocultar, va a oscurecer ese plano de falla, que salvo que tengamos algún corte artificial no lo vamos a ver. Y por lo tanto, también sabemos que la expresión en superficie de las fallas de ángulo moderado abajo va a estar representada, puede estar representada por pliegues, por pendientes anómalas, por cualquier tipo de rasgo, anomalías del drenaje que no necesariamente tengan que ver con una morfología per se, o al menos una morfología que concebimos nosotros que debería estar vinculada con una estructura neotectónica. Obviamente que cuanto menor sea el ángulo de inclinación de esa falla, de ese corrimiento, mayor va a ser la sinuosidad del trazo. ¿Se acuerdan esos trazos lobulados que nosotros veíamos ayer en la falla Osler en Nueva Zelanda? Y obviamente también va a ser menor la chance de exposición de evidencias. Entonces,
Las fallas inversas son bastante tramposas, generalmente no quieren que uno las encuentre y muchas veces tenemos que llegar a ella tratando de buscar evidencias indirectas, poco obvias o inclusive muy poco parecidas a lo que uno tiene en la cabeza de lo que debería ser una geomorfología asociada a falla. Y este es un concepto también muy importante, ya cuando uno está trabajando en detalle, y en donde no solamente vamos a tomar ejemplos prestados del sandbox, sino que yo les puedo mostrar que uno ve este tipo de cosas a escala métrica, este tipo de cosas se ven en las trincheras. Por eso comentábamos ayer que la neotectónica de alguna manera permite aplicar de una manera bastante clara el principio del actualismo en geología estructural. Lo que nos muestra esta compresión digamos, en materiales poco consolidados es que lo que tenemos acá son fenómenos de extrusión tectónica. Tenemos una transferencia de masa, tanto gravitacional por lo que cae, como tectónica porque todo lo que está acá sale hacia afuera. Entonces, este sector cuneiforme que tenemos acá es un sector estratigráficamente muy complicado, porque más allá de que la escarpa no tenga absolutamente ningún tipo de erosión por los agentes externos, voy a tener un talud de detrito que es expulsado del interior de ese sinclinal, digamos que sale out of the syncline, hacia afuera del sinclinal. También voy a tener todo el detrito que cae por gravedad. Entonces, esto es una cuestión muy importante a tener en cuenta, que por más que yo tenga una falla muy bien, digamos, definida en la estratigrafía, hay dos cosas muy importantes, digamos, significativas que tenemos que conceptualizar a partir de acá. Primero, que la morfología no representa esto, y segundo, que el acortamiento que muestra la topografía tampoco es representativo del acortamiento de la falla. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza topografía para tratar de asociar acortamiento o slip rate asociado a fallas, porque sabemos que tenemos esta interrelación con procesos, tenemos esta interrelación con procesos, no sé qué pasa que no me funciona el mouse, esos exógenos que nos está complicando el análisis. Y la otra cuestión que también tenemos que aprender, o es bueno aprender a partir de los sandbox, es que si bien esta es la morfología más obvia, por así decirlo, si podemos considerar como obvia este tipo de arrugas que podrían ser perfectamente rasgos erosivos, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, todo corrimiento en estado embrionario, todo footwall splay que todavía no ha propagado adecuadamente, seguramente no va a tener ni siquiera algo parecido a una morfología. ¿Por qué se va a expresar esto? Y se puede expresar por lo que comentábamos ayer, con esas dificultades del drenaje que en vez de generar abanicos aluviales con diseños fluviales dicotómicos, lo que va a encontrar es que va a tener que seguir entallando, va a tener que seguir juntándose y después desparrama o distribuye, no exactamente al pie de Montano, sino mucho más atrás. Cuando uno encuentra o sospecha problemas del drenaje en este tipo de situación, tiene que sospechar que posiblemente esta no sea la estructura más activa, sino que lo que nosotros estamos buscando todavía no le ha podido ganar la pelea esa que decíamos ayer respecto a, ya sea o la depositación en un sistema aluvial activo o la erosión. Entonces, esa es otra cuestión que tenemos que anotar desde el punto de vista de lo que es la mecánica del fallamiento inverso, porque tiene un impacto muy importante también a la hora de analizar las morfologías resultantes, y vuelvo a repetir, teniendo en la cabeza que lo que nosotros tenemos que extrapolar este análisis es cuando la interfase superior es la topografía. No hay carga litostática y las deformaciones que se van a producir en el labio bajo, ya sea por disminución del ángulo de la tiene que ver fundamentalmente por el bulk, es decir, por el overload, por la carga que yo tengo sobre el labio bajo, y básicamente porque me falta una contraparte mecánica para, digamos, oponerse a lo que es el acortamiento una vez que yo generé un relieve. Este diseño cóncavo hacia abajo es una característica muy
muy común de las fallas inversas cuaternarias y se puede esbozar inclusive, por ejemplo, en estas morfologías aquí también. Yo he ocultado varias diapos de esta presentación para poder ir un poco más rápido, pero esas diapos no son conceptuales, sino que más que nada son ejemplos para reforzar lo que yo digo y lo pueden encontrar en las presentaciones de clase también. La otra cuestión que adelantábamos ayer y que un poco quería profundizar un poquito más hoy es cómo podemos caracterizar los distintos tipos de escarpas en función de a la cual están vinculadas, las geometrías de los corrimientos, que como vamos a ver pueden ser variadas. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque pueden llegar a generar interpretaciones muy diferentes, sobre todo cuando queremos utilizar la morfología para tratar de complementar o entender el acortamiento vinculado a la estructura. Entonces, yo, digamos, de mi experiencia en distintos tipos de corrimientos cuaternarios, como que yo podría distinguir dos tipos principales. Lo que llamamos los overhanging scarp, que es aquellos casos en donde el tip point de la falla ya salió, digamos, emergente, ya está arriba de la topografía actual, y el folding scarp, donde tenemos, digamos, el tip de la falla todavía tiene una posición bastante, digamos, una posición inferior o ciega. Dentro de eso podemos discutir varios subtipos que voy a tratar de ilustrar así rápidamente. Yo sí quiero que quede bastante claro, y lo vamos a ver a lo largo del curso, es que las fallas inversas pueden presentar morfologías semejantes, es decir, esta arruga que no conserva la cara libre, que es una cosa bastante prolija, desordenada, pero pueden derivar de geometrías de las fallas diferentes, y esto obviamente tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de nuestro análisis. Esto es un poco lo que comentábamos ayer, ¿no es cierto? Los distintos estadios o características del overhanging puede ser una falla en donde rompió y todo este material colapsó, ya sea por la reología, por el ángulo, por el tiempo transcurrido. Entonces lo que vamos a encontrar acá es una topografía donde prácticamente no vamos a tener cara libre, o si tenemos cara libre, esas fallas van a ser normales o unas fallas subverticales. Entonces si uno va ahí a medir estrías, va a medir estrías por lo general verticales y va a indicar que eso, pero no la falla que genera la escarpa. Y el otro caso, lo que llamamos escarpas tipo bulldozing, acá me comí la B, perdón, son aquellas escarpas donde se forma un flat, pero ese flat está constituido por la topografía. Hay algunos ejemplos de sismos, por ejemplo el sismo de 1894 en Japón, en Ryukyu, en donde este flat se ve perfectamente, que acá teníamos, digamos, pastito y el suelo, que fue montado por todo este empujón. El bulldozing en inglés, un bulldozer es una topadora, pero tenemos como un ejemplo topadora, en donde nuevamente este exceso de espacio en el labio elevado es acomodado nuevamente con grietas de extensión, estructuras de colapso, fallas normales, fallas bending moment. Y otro tipo interesante de escarpas son aquellas escarpas de limbo de pliegue, el típico monoclinal, que puede estar asociado o puede estar asociado a un wedging, es decir, a una cuña en donde el corrimiento, o sea, porque tiene bajo ángulo, va abriendo en forma de cuña, y esto significa que yo a escala, por ejemplo, a escala de una trinchera, voy a encontrar fallas inversas tanto con esta vergencia como fallas inversas, siempre hablando digamos, de desplazamientos métricos o decimétricos, con una vergencia y sentido opuesto. Entonces, este concepto es también importante a la hora del análisis de detalle. Esto es un poco ilustrando lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, acá nosotros tenemos una escarpa en donde básicamente tenemos un plano que rompe, queda una porción física expuesta y esto colapsa. Podemos tener las escarpas de limbo de falla, donde tenemos un monoclinal muy bien desarrollado, y podemos tener un monoclinal muy bien desarrollada, una escarpa de limbo de falla, pero donde la geometría, la falla causativa, es una falla que en superficie genera un wedging, genera esta especie de angularidad. Y después tenemos las estructuras que ahí hay ejemplos, oculté la diapo, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, los colegas de Japón
ya digamos, trabajan en vez de a los sandbox, les hacen digamos, rayos X de alta resolución o les hacen tomografía, entonces los meten directamente a los equipos de rayos X o de tomografía computada para poder sacar datos muy precisos y hacer análisis numéricos también muy, digamos, de alto vuelo. Pero siempre se ve en esos casos, lo que confirman esos modelos numéricos es que todos estos modelos de propagación con la interfase de superficie satisfacen muy bien la triangular y siempre van a generar una extensión en el labio elevado, cosa que muchas veces en los modelos de cizalla triangular tampoco es muy bien considerado. Entonces, acá algunos ejemplos, acá algunos ejemplos de lo que uno más puede aprender, que son las rupturas sísmicas, porque son las más frescas y en donde todavía encontramos digamos, las topografías, las morfologías bien preservadas. Este fue un terremoto en el año 1988 en Armenia, en donde se generaron toda una suite de estructuras asociadas a compresión y vinculadas con transcurrencia también. Entonces acá tenemos algo que está entre una escarpa tipo topadora, bulldozing, porque se mantiene de alguna forma este suelo, digamos, esta topografía que estaba acá, ahora forma parte de esa arruga, pero tenemos todo un material colapsado, desordenado. O sea que esto es algo que podría estar entre una escarpa tipo hanging wall, una escarpa colapsada a labio elevado, y una escarpa tipo bulldozing. Lo interesante de esta ruptura, fíjense que este es obviamente labio bajo, labio elevado, y si ustedes miran atrás, se ve toda la extensión en el labio elevado. Así estamos viendo que asociado a todo lo que fue el empuje, el bulldozing hacia la izquierda, la ruptura principal continúa acá y tenemos toda una serie de fracturas secundarias, ¿no es cierto? Digamos, vinculándolo con lo que charlábamos ayer, cuando uno mapea en el campo estas estructuras, no son la estructura principal, por más que muchas veces, después del tiempo, esto va a tener mejor preservación morfológica que esto otro, y posiblemente cuando uno vaya al campo va a encontrar estructuras de diseños tipo Graben, pero no es la estructura principal. En otro caso, el terremoto para que ustedes más o menos tengan una idea, este fue un 7.8 de 1967, también en una zona de corteza robusta, estos son unos 40, 50 kilómetros al sur de Ulaanbaatar, en Mongolia. Entonces también, fíjense, nosotros tenemos este costurón, este bulldozing, pero ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una cara libre, desde el punto de vista descriptivo es una cara libre, sería algo parecido a esto. Acá también tenemos una cara libre y todo un material como amontonado, como empujado al pie. Esto está, digamos, intacto, no es una escarpa que haya sido intervenida. Entonces, esta es la morfología de un terremoto que generó desplazamientos máximos de 1,5 o 2 metros, no en este sector, pero bueno, si ustedes más o menos miran, tomen a los colegas como escala, básicamente es una, digamos, entre 1,5 y 2 metros, pero la morfología realmente es muy pobre. Si uno trata de vincular esto con lo que, con digamos, el residuo morfológico que daría en un ambiente, estas son las típicas estepas de Asia Central, pero si esto estuviera en un ambiente morfoclimático más agresivo, realmente, y si después ustedes tuvieran que ver esto en una imagen aérea, es muy difícil vincular esto con una ruptura sísmica, inclusive histórica, ¿no? Entonces son las cosas que quería mostrarles para que vayamos tomando nota de que realmente las morfologías más recientes en materiales no consolidados pueden generar toda esta suite, todo este menú de estructuras que también tenemos que incorporarlos al análisis nuestro en función de lo que comentábamos ayer, es decir, en qué tipo de ambiente estoy, cómo pueden la tasa de sedimentación, erosión, tasa de movimiento, todo ese tipo de cuestiones tenemos que incorporarlo en nuestro análisis del terreno. Y estos son ejemplos de lo que serían los Hanging Wall Collapse Scar. Acá tenemos una falla, si bien tuvo componente transcurrente,
fue principalmente compresiva en este sector, pero fíjense que acá lo que tenemos es toda una caída, un colapso de bloques desordenado, y en donde nuevamente lo más probable que nosotros veamos va a ser la escarpa, va a ser esta cara libre, al cual, si realmente no conocemos mucho, le vamos a admitir un origen vinculado a un fallamiento de alto ángulo, normal o transcurrente. Esta foto que tenemos acá abajo es la foto del terremoto de San Fernando. Esto que tenemos acá es el plano de falla. Es un plano de falla que tiene esta inclinación. Y todo esto colapsó. Todo esto es material detrítico. Veamos algunos meros apuntes de la parte paleosismológica, vamos a ver que esto es algo muy importante y lo que nosotros después vamos a definir como cuñas coluviales, y es algo a lo cual se va a referir también Tom Rockwell, y es uno de los grandes motivos de discusión actualmente que tenemos respecto a cómo pueden aparecer los colluvial wedge en las fallas de, por ejemplo, precordillera oriental, en las trincheras de precordillera oriental que hemos hecho. Pero este cartoon que tenemos acá muestra lo que estaríamos viendo aquí en el campo, y de alguna manera también es aplicable a fallas inversas bastante veloces, como la que veíamos ayer, la falla Oster de Nueva Zelanda, en donde veíamos que cuando tenía un mayor relieve acumulado, todo eso estaba asociado a material de colapso de laderas, que obviamente también nos va a tapar la exposición del plano de falla. Acá tenemos un caso prácticamente tomado muy pocos días después del terremoto de Denali en Alaska, en donde tenemos un overhanging scarp en hielo. Obviamente esto duraba muy poco, fíjense que acá la escarpa ya no se ve, inclusive se ve una pequeña, digamos, una pequeña escarpa, pero si uno se pone la mano en el corazón y pasa por ahí ahora, muy difícilmente uno pudiera asignar a esa escarpa un origen sísmico, porque básicamente son cosas que se confunden muy fácilmente con otro tipo de rasgos erosivos. Entonces, esto es algo, se lo muestro para que sepan que esto no lo van a ver, o muy difícilmente. Los únicos casos que yo los he visto es cuando tenemos una roca en muy buena condición mecánica, con un ángulo real alto y bastante preservada de condiciones de erosión o sedimentación. Finalmente, lo que nosotros tenemos es todas esas fallas que acomodan la extensión en el labio elevado son justamente las que hacen que todo esto colapse. Cuando nosotros sospechamos la existencia de escarpas de limbo de falla, por ejemplo, esta trinchera, la falla Lacal, los autores ya no lo pusieron, pero en función de lo que ellos analizan, yo supongo que el tip de la falla puede estar por acá. Entonces uno asume que esto podría ser una escarpa de limbo de falla. Ahora, si es una escarpa de limbo de falla, uno podría decir, bueno, yo puedo tratar de utilizar la topografía para ver cuál pudo haber sido el acortamiento asociado a o el acortamiento acumulado asociado a esa escarpa. Y ahí yo, en mi experiencia, creo que hay que tener bastante cuidado, porque por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en el corrimiento de las Peñas, en donde tenemos falla, aquí hay otro, y como les comentaba anteriormente, el cuaternario prácticamente ni se entera, que fue montado digamos, por un corrimiento. El tip point parece estar acá, pero eso es algo que puede ser muy tramposo. ¿Por qué? Porque puede ser también que esto haya sido una escarpa overhanging, en donde después fue erosionada y en donde fue cubierta por material detrítico. Entonces, el acortamiento en ambos casos es algo que es completamente diferente. Si yo lo analizara como una escarpa tipo fall limb y fuera una escarpa tipo hanging wall, estaría subestimando todo el desplazamiento que tuvo la falla. Para lo cual, en estos casos es muy importante analizar la pendiente o, digamos, el flanco frontal del monoclinal. Si nosotros acá tenemos depósitos aluviales que son perfectamente correlacionables entre el labio elevado y el labio bajo, no es fácil ver si uno no tiene un buen corte o una trinchera, pero uno puede decir que esa es una escarpa tipo fall limb. Ahora, si yo lo que tengo acá son depósitos coluviales que básicamente cayeron del labio elevado de una escarpa que
que era overhanging, que colapsó y que después fue modificada por la erosión, entonces eso, más que una escarpa tipo folding, es una escarpa que deberíamos caracterizar como hanging wall collapse, una escarpa en donde ya ha colapsado, en donde tiene una historia morfotectónica que no está fehacientemente representada por la morfología actual. Y vamos a ver más adelante, vamos a explicarlo aunque sea muy brevemente, que el modelado tree-shear nos puede ayudar a tratar de entender si la morfología que vemos actualmente es representativa de la deformación que nos muestra la estratigrafía o si realmente debemos corregir y establecer nuevas morfologías para que el acortamiento que nosotros calculamos cuando hacemos balanceos cinemáticos corresponde a la morfología que estamos viendo. Pero lo que quiero destacar básicamente es que por más que las morfologías de falla inversa sean todas muy parecidas, pueden estar asociadas a geometrías muy diferentes de las fallas causativas. Y esto no lo podemos ignorar a la hora de ya ir al detalle y tratar de ver qué acortamiento tiene ha generado esa falla, sobre todo si queremos utilizar la morfología como auxilio de estas interpretaciones. Acá tenemos un caso, para mí el mejor caso que he visto de Wedge Thrust está en San Juan, en La Rinconada, y esto uno perfectamente podría mostrarlo como un sandbox model, porque fíjense, acá tenemos escala métrica. Entonces, acá tenemos el corrimiento de lo que es el basamento neotectónico, el cenozoico. Y fíjense, esto ha venido abriendo. ¿Qué pasó? Esto es una escarpa contrapendiente. Cuando la escarpa comenzó a tener una impronta en el terreno, en vez de encontrar sedimentos aluviales gruesos en el fútbol, lo que empezamos a encontrar son sedimentos finos, o sea, de overbanking. ¿Por qué? Porque yo tenía una escarpa contrapendiente y acá empecé a producir embancamiento. Pero esa escarpa contrapendiente, a su vez, hacía que yo tenía un corrimiento que iba generando un wedging. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque fíjense, en acá, esto es todo Holoceno, ¿no? Acá tengo, en los sedimentos finos, tengo estratos de crecimiento que me está mostrando que esto básicamente se metía acá con un ángulo cada vez más bajo, en vez de romper, básicamente genera un wedging. ¿Y cuál es la resultante de todo esto? La resultante de todo esto, morfológicamente, es prácticamente, fíjense que lo que nosotros vamos a tener acá es un muy, muy suave monoclinal que además va a estar, digamos, va a transicionar a sedimentos gruesos. Entonces, como morfología, y esto digamos, esto es un acortamiento holoceno. Ahora, la morfología resultante ahí es prácticamente, hay morfología, lo vamos a ver después en las trincheras, pero digamos que uno tiene que estar muy, muy, muy atento a este tipo de cosas para poder realmente entender lo que está pasando. Pero rescatemos otra cosa muy importante. ¿Cuál es la chance de generar una morfología de ruptura en superficie de esta falla? Y prácticamente muy poca, cero. Mientras siga funcionando como un wedge thrust, yo básicamente voy a tener un muy poco generoso y tenue monoclino. Por eso, por ejemplo, muchas veces se dice, bueno, el terremoto de la Rinconada del 52 rompió en la falla de la Rinconada, pero no se encontraron rupturas. Hasta ahora, inclusive los trabajos de Grueber, Castellano, todo eso, nunca nadie encontró las rupturas de ese sismo. Y uno mirando esta geometría dice, bueno, si realmente ese sismo estuvo vinculado a esta falla, que nosotros desde el punto de vista del balanceo de perfiles, un trabajo que hizo hace poco Andrés Richard, tenemos serias dudas, pero realmente si acá esta falla movió, digamos, un desplazamiento tipo falla de la Laja, y realmente van a ser muy pocas las posibilidades que esta falla genere una impronta de fallamiento primario en superficie. Entonces, este tipo de análisis también es importante a la hora de entender los vínculos entre morfologías, fallas activas o recientes, sismicidad, etc. Acá rápidamente ejemplos de escarpas tipo bulldozing. Los mejores ejemplos que hay fueron el terremoto de Taiwán del 99 y el de Rikubu en Japón que les comentaba anteriormente. Es como si tuviéramos entonces algo que empuja
y que monta sobre la topografía actual. Entonces tenemos estas arrugas que nuevamente se parecen muy poco a las escarpas de falla que uno aprendió a ver en los libros de geomorfología. Esta, por ejemplo, es la ruptura del terremoto de 1891, el Novio Recu. Ustedes lo miran ahora y es básicamente una terraza aluvial, además en un ambiente altamente antropizado, ¿no? Y en el caso de Taiwán, nosotros tenemos digamos, el plano de corrimiento que nuevamente, ¿ven? Va disminuyendo el ángulo en superficie. Esta era la topografía presismo, y lo que tenemos es que todo esto se amontona, estas fallitas, estas grietas extensionales, estas fallas bending moment en la cresta, en la parte superior. Posiblemente cuando uno pase por acá, lo que más llame la atención sea esto y no esto. Entonces, eso respecto a los distintos tipos de escarpas y los vínculos con geometría de fallas inversas que podemos encontrar. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, lo desarrollamos más en los cursos de neotectónica, pero bueno, simplemente como para dejar en claro el concepto. Nosotros cuando hablamos, o siempre en geología estructural, nosotros cuando hablamos de las relaciones entre fallas y pliegues, que nuevamente en los cursos clásicos de geología estructural se nos lo presentan como parientes lejanos que no tienen nada que ver, pero uno últimamente ha aprendido, y sobre todo en neotectónica, que más que parientes lejanos son, digamos, de la misma familia o casi hermanos mellizos. Entonces podemos decir que hay relaciones entre fallas inversas y pliegues, pero tenemos que distinguir también dentro de estas relaciones aquellos pliegues originados por fallas y también fallas originadas por pliegues, que no es lo mismo. ¿Sí? Cuando hablamos de pliegues relacionados por fallas, es lo que nosotros ya estamos acostumbrados a ver en geología estructural, o sea, el pliegue por propagación, por flexión, por despegue, etc. Pero digamos, en neotectónica, para nosotros son importantes también estudiar las fallas relacionadas con pliegues. Y fundamentalmente lo que tiene que ver con las fallas flexodeslizantes, que es lo que comentaba Víctor anteriormente, de lo que se ve digamos, en la cobertura periclinal ahí en el sistema de Santa Bárbara, en donde cuando yo tengo estructuras anticlinales o sinclinales que siguen acortándose, pero que han sido biseladas por erosión, ese control de la estratificación que generan las fallas, me va a ir generando una o varias escarpitas que generalmente continúan en el plano de estratificación. Ahora, importante es conceptualizar que si ese es el caso, estas no son fuentes sismogénicas, porque digamos, este tipo de falla lo que hace es salir por el otro lado, ¿no es cierto? Como si yo hago una resma de papel y la comprimo. En la gran mayoría de los casos de rupturas asociadas a fallas flexodeslizantes, estas fallas flexodeslizantes han sido fallas secundarias y la ruptura principal ha estado asociada generalmente a una falla principal que es la que de alguna manera motoriza o empuja el pistón ese de los estratos con discontinuidades mecánicas importantes. Y las fallas tipo bending moment son aquellas fallas que también en estratos, digamos, con mecanismos de plegamiento flexodeslizante ocurren en las charnelas, digamos, estructuras extensionales en las charnelas anticlinales y estructuras con charnelas inclinales. Y esto está muy bien documentado en muchos sismos. Uno de los mejores, creo yo, es el sismo de Las Nam en Argelia en 1980, donde esto no era visto, y básicamente lo que se veía en el campo era esta situación. Entonces ahí había un gran lío entre los geólogos y los sismólogos, porque los geólogos iban al campo y decían, esto es una falla normal, y los sismólogos decíamos, pero los mecanismos focales son inversos. Bueno, básicamente lo que estaba pasando era que los geólogos estaban describiendo este rasgo en superficie y los sismólogos lo que estaban viendo era lo que pasaba en profundidad. Sería el mismo debate que uno encontraría si fuera hoy en día a pie de palo y relevara los datos de esas fallas que generó el terremoto de Caucete. Si el terremoto de Caucete hubiera sido prehistórico, nosotros iríamos ahí, diríamos, no, acá hubo una ruptura asociada a fallas normales. Bueno, este tipo de cosas tenemos que conectar y tener en cuenta muy especialmente cuando estamos trabajando con fallas inversas. Vamos a seguir hablando de todos estos casos, pero simplemente a modo de resumen, y para no demorar más
la presentación de Giselle. ¿Qué tenemos que rescatar? Tenemos que rescatar que, primero y principal, las fallas inversas no conservan la cara libre. Y eso, desde el punto de vista de su expresión morfológica resultante, es de una relación primaria. En segundo lugar, es que el bloque elevado muestra mayor deformación. Suelen tener fallas normales asociadas, y estas fallas normales son por las cuales uno muchas veces llega a sospechar que lo que anda dando vuelta por ahí es una falla inversa o un corrimiento. También en el labio elevado pueden presentar fenómenos de remoción en masa, que obviamente oscurece, tapa o cubre el plano de falla. Y bueno, la expresión superficial de fallas de ángulo moderado muchas veces está representada por pliegues o por unas evidencias indirectas, como por ejemplo pendientes anómalas, que no son rasgos que primariamente uno vincula a fallamiento, ¿no? Esto que comentábamos de que siempre que tengamos menor ángulo de falla, la evidencia van a ser menos diagnóstica y la sinuosidad del trazo va a ser mucho mayor, dependiendo obviamente de la topografía. También hay una diferencia de cómo se expresan las fallas inversas, las rupturas sísmicas de la falla inversa. Es muy raro que uno encuentre una falla inversa que tenga una ruptura larga y prolija, como sí suelen dar las fallas transcurrentes y las fallas normales, sino que generalmente las rupturas son segmentos cortos, muchas veces desordenados, y esto también complica a la hora de tratar de identificar segmentos individuales de ruptura, que después uno trata de vincular con digamos, longitud de ruptura o segmentos individuales, la magnitud posible del sismo que generó esas rupturas. Entonces, las morfologías de fallas inversas tienen un menú sumamente amplio, porque no solamente vamos a encontrar estructuras típicas de la compresión, sino vamos a encontrar fallas normales, vamos a encontrar fallas transcurrentes asociadas a rampas laterales en curvaturas, o sea, tenemos que estar preparados. Es decir, como decía Batman, hay que esperar lo inesperado, ¿no es cierto? Hay que estar bastante, digamos, con las antenas bastante paradas a todo este tipo de cuestiones. Sí quiero volver a recalcar que el tipo de escarpa depende de la geometría de la falla, de la composición, del grado de desagregación mecánica, del hanging wall, esto es importante, de la posición del tip, de la magnitud del desplazamiento y obviamente los tipos de material y la topografía. Es decir, esto es algo que tenemos que tener, que tenemos que poner siempre en el menú, tratar de analizar qué tipo de estructura estamos viendo o qué puede contarnos la morfología respecto al tipo de falla. Vamos a ver ejemplos de que pueden aparecer escarpas rectilíneas en las fallas inversas, que pueden estar asociadas a fallamiento secundario o a un control muy importante de la estratificación, como vamos a ver el caso de la falla Rinconada, también el caso de la falla La Laja. Y como decíamos, la posición del tip, la geometría de la falla y las características del hanging wall, sus características mecánicas, etc., controlan principalmente el tipo de escarpa resultante. Bueno, disculpen el resumen un poco apretado de este tema. Seguramente lo vamos a ir revisitando a lo largo de todo el curso. Pero bueno, me pareció importante hacer digamos, mechar conceptualmente estas cosas, porque obviamente vienen muy vinculadas con lo que vamos a ver a continuación, digamos, todos los ejemplos que siguen.